29, estamos con bibliología. Bienvenidos los hermanos que están presentes y los hermanos de las redes, ¿no? Se siguen añadiendo algunos alumnos todavía, estamos casi al final del ciclo, pero igual se añade, ¿no? Igual puede, muy complicado porque tiene que ponerse al día con todo el año, ¿no? Pero hoy se acaban de añadir algunos, la semana pasada otros. Bienvenido y bueno, vamos a estar orando porque Dios guíe la clase y sea de bendición. Ponemos las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Vamos a estar comenzando nuevamente esta clase, el conocimiento de la palabra, mirando, conociendo las Escrituras, que dan testimonio de ti, Señor, y que nos capacitan para la salvación. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, que te hagas cargo, bendice a los hermanos que están en forma presencial y todos los que están a través de los medios también acompañándonos. Donde quiera se encuentre, allí esté el Espíritu de Dios, dando entendimiento, luz, comprensión de la palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús damos comienzo. Amén y amén. Reciba su asiento, Dios le bendiga. Estamos mirando a Cristología, ¿no? Ya hemos estado mirando acerca del carácter, la personalidad del Padre, y ahora entramos a mirar sobre la persona de Cristo, ¿no? Vimos, ¿no es cierto?, que es el tema central de las Escrituras. Cristo está a lo largo de todas las Escrituras, comenzando de Génesis hasta Apocalipsis. Cristo está en el Antiguo Testamento, está en el culto hebreo, en todas las figuras y tipología y símbolos que encontramos en la Biblia. Es referente al Señor Jesucristo. Son todo sombra de lo que estaba por venir, aquello antiguo. Lo tenemos a Cristo en el medio del huerto como el árbol de la vida, lo tenemos a Cristo como el maná que alimentaba al pueblo, lo tenemos a Cristo como el sábado dentro de la ley. Cristo es el sumo sacerdote hebreo que oficiaba en el tabernáculo. Cristo es la escalera que vio Jacobo. Cristo es esto. Teníamos el aniversario en Del Viso y hablábamos sobre esto. Nuestro estandarte, Jehová Nisí, es Cristo. Cristo es la vara de Araón que floreció. Cristo es, bueno, vuelvo a decir, el ángel de Jehová que se le apareció a los patriarcas. Él es el sacerdote que se encuentra con Abraham, llamado Melquisedec. Bueno, Cristo es la Pascua. Cristo es el cordero que ofrecía al sacerdote en el altar. Cristo es el cordero que fue provisto para Abraham en el monte Moriah. Es decir, Jesucristo está a lo largo de todas las Escrituras, ¿no? Por eso estamos mirando eso en el estudio y llegamos en la clase pasada a entrar a ver un poco la humanidad de Cristo, ¿no? Cosa que a veces se malinterpreta porque no pensamos que él en su ministerio actúa como Dios, y ahí viene la confusión para los judíos, para muchas sectas que han aparecido con ideas equivocadas, ideologías equivocadas acerca del Señor. El Señor estuvo en su humanidad limitado en esos 33 años, por eso necesitó aprender, necesitó crecer, necesitó, ¿no es cierto?, ser bautizado con el Espíritu Santo, aprender las Escrituras, todas estas cosas que no hubiera necesitado como Dios, si Él se hubiera movido en su naturaleza divina, no hubiera necesitado ni aprender ni crecer. Dios no puede crecer, Dios no puede aprender,
Dios no puede, ¿no es cierto?, tampoco sufrir, no lo hubieran podido matar, no hubiera muerto, no hubiera sido detenido por los romanos, torturado, nada de eso podía haber pasado si él se movía divinamente, ¿no? Porque el creador de todo, todopoderoso, él se lo dijo, ¿no es cierto?, cuando Pedro tomó la espada y cortó la oreja de aquel soldado, cuando vinieron a prenderlo, le dijo, ¿no crees que podría orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? ¿No? Incluso si no apelaba a su divinidad, él podía pedir auxilio a Dios y Dios mandarle 12 legiones de ángeles. Una legión de ángeles son 600 soldados romanos, 12 legiones, ¿no?, son 7.200 soldados, ¿no? 7.200 ángeles. Quiere decir que él tenía que cumplir el plan de Dios. En el plan de Dios estaba su entrega, su tortura, su muerte. Entonces no podía ni siquiera apelar a una defensa celestial, a un cuidado de Dios para no pasar ese cuadro. Por eso en Getsemaní dijo, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿no?, pero hágase tu voluntad, ¿no? Es decir, que tenía que tomar aquella copa, ¿no? No la pudo obviar. Pero las confusiones vienen porque él dice, mi Padre es mayor que yo, no puedo hacer nada de mí mismo, sino el Padre lo hace a través mío. Las palabras que yo hablo no son mías, sino el Padre me da para que yo hable. Bueno, todas esas expresiones de él hacen que la gente no entienda que él siempre estaba limitado a sí mismo. Esos 33 años de humanidad, él se limitó a sí mismo, porque como lo hemos dicho en la clase pasada, él tenía que vencer humanamente. Él tenía que, para ser nuestro Redentor, él tenía que guardar la palabra, no pecar, ¿no es cierto?, permanecer sin mancha hasta la muerte, ¿no? Y lo tenía que hacer en su humanidad. Porque vuelvo a decir, sí, Satanás no iba a aceptar que lo hiciera como Dios. Porque el argumento de Satanás iba a decir, él pudo porque era Dios, pero los seres humanos no podrán nunca, ¿no? Entonces él tenía que vencer humanamente, lo hizo humanamente, orando, dependiendo del Espíritu Santo, ayunando, ¿no? Dios no necesita todas estas cosas. Si él se movilizaba en la tierra como Dios, no necesitaba siquiera orar, porque es Dios, ¿a quién le va a orar? Pero él, limitado en humanidad, él fue menor que los ángeles, como dice la Escritura, se hizo poco menor que los ángeles, y necesitó las herramientas que todos nosotros tenemos a nuestro alcance. La oración, la palabra, el ayuno, la obediencia, ¿no? Necesitó aprender, necesitó crecer. Entonces vemos esto que en la humanidad de Cristo, que se muestra por su crecimiento y desarrollo natural, Padre, Señor, hermano, un crecimiento y desarrollo natural, no hubo nada sobrenatural, creció como crecen todos los bebés, como crecen todos los seres humanos. Lucas 2:40 dice así, todos los versículos lo va a tener, como siempre lo recalcamos. El niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios no puede crecer. Dios no puede ser fortalecido, ¿no? Pero él, al estar limitado en carne y hueso, tuvo que pasar los procesos humanos, ¿no?, de crecimiento, de aprendizaje y de sufrimiento también, ¿no? Todo lo que pasamos humanamente. Y utilizando las armas que todos los seres humanos tenemos a disposición, las herramientas espirituales que tenemos los seres humanos, él usó, ¿no? Por eso tuvo que, se iba al templo, se sentaba a los pies de los maestros, de los escribas, de los sacerdotes,
y aprendía, ¿no? Aprendía las escrituras, aprendía la palabra. El Señor es el autor de la escritura, de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo coincidir que Él es el autor de la palabra y que en la persona de Cristo tuvo que aprender la palabra? Bueno, no solo tuvo que aprender la palabra, tuvo que aprender a caminar cuando era bebé, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender el idioma, como los bebés aprenden, ¿no? Balbuceando cuando comienzan sus primeras expresiones y después van adquiriendo el lenguaje de los adultos, ¿no? Le tuvieron que cambiar los pañales, lo tuvieron que bañar, lo tuvieron que alimentar, darle biberón. Estaba limitado en humanidad. Entonces, es en ese crecimiento y desarrollo naturales se muestra la humanidad de Cristo. También por medio de su apariencia personal, que no dice mucho la Biblia sobre la apariencia personal. No hay muchos detalles, pero algunos textos clave, como tenemos Juan 4:9, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. El aspecto de él era el aspecto de un judío. La samaritana reconoció en él, no sabiendo que era el Cristo, ¿no? Porque era un encuentro casual en un pozo a las afueras de la ciudad, en el brocal de un pozo, en el calor del día, y la mujer samaritana, como muchos, como los discípulos de Mau, ¿no? Que caminaron con él y no entendieron que era el Señor, ¿no? Entonces la mujer samaritana no sabía que era el Cristo. Luego va a tener una experiencia con un encuentro con el Señor, va a saber que es el Señor, pero en ese momento para ella era un forastero con aspecto de un judío, y ella dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, me hablas a mí? Porque no se hablaban los samaritanos y los judíos, era una enemistad de siglos y no se relacionaban, no se saludaban, no se hablaban. Allí Jesús le pide de beber a la mujer, porque las mujeres eran las encargadas de proveer agua para la familia, y las jovencitas y las mujeres de la casa iban con los cántaros a los pozos que estaban siempre en las afueras del pueblo y sacaban agua para la familia, no para los animales. Entonces él está allí cansado del camino y llega la mujer a sacar agua y le pide de beber. Ahí la mujer le identifica, sin hablar y sin trato todavía, le identifica como judío. Eso también desmistifica, ¿no? La idolatría de las imágenes donde le pintan a Jesús con rizos rubios, ojos azules, ¿no es cierto? Y son todos los cuadros, incluso en los cuadros evangélicos, ¿no? Las pinturas evangélicas que va a encontrar en la librería cristiana, va a tener un Cristo, ¿no? Con cabello largo, generalmente rubio, de ojos verdes, ojos azules, no, y el judío no tiene ese aspecto, ningún judío, ¿no? El judío de piel más bien oscura, por la zona donde ese pueblo vive, ¿no? La naturaleza misma le ha dotado de cabello oscuro, piel color aceituna, color oscuro, ¿no? Porque cada pueblo está adaptado al ambiente donde vive, ¿no? Los anglosajones, los blancos, son de Europa, de zona fría, no va a haber un africano rubio de ojos azules. El africano es bien morocho porque las temperaturas en el continente africano, el calor y el ambiente, ¿no? Necesita para sobrevivir ese color de piel y ese cabello rizado que le evita insolarse, ¿no? Le evita que el sol le hierva los sesos, ¿no? En cambio, los anglosajones que viven en zonas frías son blancos, la mayoría se le cae el pelo, tienen el pelo muy finito, ¿no? Es otra raza. Las razas se adecuan al lugar, ¿no? Al ambiente, al clima. Y en Oriente, desierto, montaña, una tierra estéril, temperaturas elevadas durante el día, frío durante la noche. Entonces el aspecto de un judío
¿no? Incluso los judíos que tenemos que han emigrado a nuestro país o a otros países, usted lo identifica de lejos porque el judío es conocido, su manera, su forma, su piel, su cabello, tanto la mujer judía como el hombre judío. Entonces acá vemos que la mujer samaritana, sin hablar, lo identifica como judío, así que eso da un aspecto físico del Señor. Después tenemos Marcos 7:33, tenemos otra mención, ¿no? Algunas menciones porque no hay descripción física, todo lo que vemos en los cuadros, en las imágenes son en la imaginación del artista de turno, ¿no? A quién se le encargó la escultura o a quién se le encargó la pintura, ¿no? Es a su imaginación porque no hay documentos ni fotografías del aspecto físico del Señor, ¿no? Tenemos algunas menciones, Marcos 7:33, que dice así, y tomando la parte de la gente, a ver si no está equivocado, Marcos 7:33, no. Bueno, en el aspecto de apariencia personal, porque dice, le escupió y tocó su lengua, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Este texto describe las manos y ¿no es cierto?, usó la saliva el Señor para escupir en el sordo mudo y que recuperara el oído, ¿no? 15:34 de Marcos, ¿no? Está hablando del aspecto físico del Señor, los textos que describen que tenía un cuerpo físico, ¿no? 15:34 de Marcos, y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Exclamó a gran voz, quiere decir gritó. También eso es algo físico, ¿no? Juan 19:5. Vuelvo a decir, no hay demasiada referencia del aspecto físico, qué color de cabello, qué altura, qué peso tenía. Todo eso es imaginación porque la Biblia no nos da detalles. 19:5, como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio. Ahí está a Zaqueo, le dice desciende. Mirando le vio, ahí vemos también parte de su cuerpo, el 20:15 de Juan, que dice también, echándole fuera de la viña y le mataron, ¿qué pues hará el Señor de la viña? No, estoy leyendo Lucas, perdón. Dije, a ver si no me equivoqué, Juan 19:5, estaba leyendo Lucas. Juan 19:5, y salió Jesús afuera llevando la corona de espiga y la ropa de grana. Está hablando también de algo físico. Juan 19:5, Juan 20:15, dice Jesús, mujer, porque llora a quien busca, ella pensando que era el hortelano, dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Acá la mujer confunde a Jesús resucitado con el hortelano, el cuidador del cementerio, ¿no? No lo identifica inmediatamente como el Señor y vemos que tenía un aspecto totalmente humano porque lo confunde con el sereno, el cuidador del cementerio. Lo que le dice, si tú lo has llevado al cuerpo del Señor, que no estaba en la tumba, ¿no? Dime dónde le has puesto. 21:3 y 4 de Juan, 21:3 y 4, dice así, dice Simón, a pescar voy, dice vamos nosotros también contigo, subieron a una barca y aquella noche no recogieron nada. Venida a la mañana Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús.
¿no? Después le van a reconocer, pero en ese momento, en la distancia, estaban en la barca pescando, no lo conocieron que era el Señor. Pero tenía un aspecto completamente humano y acá estamos hablando de Cristo resucitado, ¿no? No tenía alas, no tenía cabellera de oro, no tenía nada diferente, era su aspecto completamente humano. Hechos 7:56, podemos leer. Hechos 7:56, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba Esteban, ¿no? Antes de que muriera, cuando lo apedrearon, él veía los cielos abiertos y lo vio a Cristo a la diestra de Dios. Entonces tenía un aspecto humano, ¿no? Una apariencia personal. La apariencia personal de Cristo no es un asunto de mención particular en la Escritura. Hay pocas alusiones a ella. Evidentemente la persona de Jesús terrenal no tiene que ser tema de contemplación o de ilustración. Dios mismo no ha permitido, ¿no?, que quedara, porque si no sería una idolatría. Recordemos que hasta la serpiente de bronce que fabrica Moisés se convierte en un tema de idolatría en Israel. Después es destruida, muchos años después. Dios manda a un profeta a destruir esa serpiente de bronce porque la guardaron y como que le rendían culto, ¿no? Si hubiera quedado alguna de reliquia, algún resto de la cruz, la corona de espina, ¿no? Dice que buscan la copa donde el Señor toma la última cena, le llaman el Santo Rial, ¿no? Y hay arqueólogos buscando hace siglos el Santo Rial, que sería la copa de la última cena, ¿no? Porque cualquier cosa que hubiera quedado, por eso en la misma arca del pacto desapareció, el arca del templo judío, porque cualquier cosa que hubiera quedado original sería objeto de culto, sería objeto de idolatría, ¿no? Porque el ser humano es inclinado a la idolatría. Entonces Dios no permite y tampoco ha permitido una descripción física del Señor. No hay en ningún registro que nos diga cuánto pesaba, qué altura tenía, si era gordo, si era flaco, si era moreno, y tenía cabello rizado, cabello lacio. No hay ninguna descripción. La descripción que tenemos está en Isaías 53, que dice: sin parecer, sin hermosura, varón experimentado en quebranto, como su aspecto como raíz de tierra seca, es decir, bien feo, ¿no? No había nada en él, nada deseable, dice nada codiciable en él, ¿no? Sin parecer, sin hermosura, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Todo eso describe Isaías, pero no dice, vuelvo a decir, cuánto pesaba, qué color, qué contextura física tenía, si era trigueño o no, si era... no dice. Lo que podemos deducir es que tenía un cuerpo humano y que se identificaba como judío, como la samaritana le identificó como judío, sin siquiera haber cruzado palabra con él: tú eres judío, ¿no? Entonces tenía un aspecto del judío natural, ¿no es cierto?, del judío regular. Pero no tenemos descripción de él. Y todas las imágenes que podamos ver por allí, ¿no?, pinturas y cuadros y esculturas, son imaginación de los artistas, ¿no? Ninguno tiene datos para elaborar un aspecto del Señor. Y otra de las cosas que se lo aporto a los creyentes, a los hijos de Dios: Jesús no tenía cabello largo. Todas las imágenes lo pintan con cabello largo. Posiblemente tuviera barba, porque la barba hasta el día de hoy es considerado una honra para el varón judío. Todos los judíos, ¿no?, dejan crecer su barba,
Y en señal de duelo antiguamente se arrancaban los pelos de la barba o se rasuraban. Eso era señal de pesar, señal de duelo, el judío hacía esto, ¿no? Pero cabello largo es muy difícil que él o los apóstoles hayan tenido, porque si no el apóstol San Pablo nos enseñaría, y está en las escrituras, en 1 Corintios, que el varón le es vergonzoso criar cabello, ¿no? Porque el varón que cría cabello afrenta su cabeza, y la cabeza del varón es Cristo. Entonces, está enseñando una cosa bien dura, está diciendo el varón que no corta regularmente su cabello, que es cabelludo, está cubierto, ¿no? Porque el cabello le es una forma de velo. De eso habla también de la mujer, que la mujer no debe tocar su cabello, porque el cabello le es dado a la mujer en lugar de velo. La mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza cuando ora o cuando profetiza, debe cubrirse. Pero en lugar, dice, de velo, le es dado, la misma naturaleza le dio el cabello a la mujer, es un velo natural. La mujer no se trasquila, no se corta y tiene ya naturalmente un velo para venir a la casa de Dios, para orar, para cubrirse, que es una señal de autoridad por causa que Eva fue la que pecó, ¿no? Esto no es una idea machista, sino es parte de la maldición que vino, ¿no? Maldición sobre la mujer, ¿no? Maldición sobre el varón, maldición sobre la tierra, maldición sobre la serpiente y maldición sobre la mujer. La mujer, la maldición fue: con dolor tendrás tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será de tu marido, y tu marido se enseñoreará de ti. Es decir, que ahí pasó Dios a colocar al hombre como cabeza de la mujer por causa de la caída de Eva. No era así originalmente. Originalmente no había uno como cabeza, pero a causa de la caída, que dice que Eva fue la que transgredió y que le dio a su marido, le incitó a su marido a desobedecer, ahí quedó sometida, ¿no? O sujeta al marido como cabeza. El marido pasó a ser cabeza de la mujer. Y ahí Pablo, agarrando esa línea, dice, ¿no?, que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, ¿no? Y que el varón no debe cubrirse porque afrenta su cabeza, ¿no? Y la cabeza del varón es Cristo. Y afrentar es como faltar el respeto, como una ofensa, ¿no? Eso es afrentar. Entonces el varón no puede dejar crecer su cabello. Ahora imagínense Pablo enseñando esto. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo tengo un montón de compañeros obreros, algunos están acá esta noche, ¿no? Y yo me pongo a enseñar el tema de, póngale, de cabello o de ropa, de lo que sea, y atrás tengo pastores de mi ministerio o ancianos evangelistas con un cabello por acá, con las trencitas o con dos aritos, y yo hablo de esto. Los primeros que van a chocar conmigo son mis compañeros que están ahí. Ahora, ¿cómo Pablo va a enseñar esto? Cuando era contemporáneo de Jesús, contemporáneo de los apóstoles, y va a enseñar sobre que es vergonzoso el varón criar cabello cuando los apóstoles tenían cabello largo, cuando Jesús tenía cabello largo. La única causa que le permitía al hebreo no tocar su cabello y dejarlo crecer era el voto nazareno. Aunque también algunos confunden y dicen Jesús de Nazaret tenía... No, Jesús de Nazaret porque había nacido en una aldea que se llamaba Nazaret. Nada que ver con el voto nazareno. El voto nazareno lo tenía Sansón. Y el voto nazareno exigía no pasar navaja sobre su cabello nunca, no tomar nada que fuera de resultado de la vid, nada, ni frutos, ni vino, nada que fuera elaborado de la vid,
y no tocar mujer, mantenerse célibe. Ese era el voto nazareno. Sansón que quiebra ese voto cuando se allega a Dalila, a una mujer. Ahí quebró el voto nazareno y va a terminar perdiendo la fuerza y perdiendo los ojos, y usted sabe la historia, ¿no? Siendo derrotado por los filisteos. Porque el voto de él lo quiebra, ¿no? Él tenía un voto, un voto era una promesa que se hacía delante de Dios. Entonces, el judío que tomaba ese voto podía dejar crecer su cabello y no tocarlo. Eso le permitía tener cabello largo. Pero a la vez no podía casarse, no podía tener esposa, y a la vez no podía tomar nada que fuera, ¿no es cierto?, desarrollado de la vid. Y Jesús toma vino, incluso la Pascua, ¿no? Entonces, mal podría tener el voto nazareno. La confusión viene porque había nacido en una aldea llamada Nazaret y se le dice Jesús de Nazareno. La gente decía Jesús de Nazareno. Pero es como decir Sergio de José de Paz, o decir Mario de Grambur, ¿no? Esa costumbre es un hebraísmo. Allá está Pablo con hermenéutica. Era una forma de la cultura hebrea de decir que no, porque a veces había muchos Simones, muchos Jacobo, muchas María. Entonces, para diferenciarlo, decía María de Galilea, póngale, ¿no? Y María de Nazaret, ¿no? Y entonces se diferenciaban las dos Marías, ¿no? Esa era, vuelvo a decir, una costumbre de los hebreos. Pero nada que ver con el voto nazareno. Jesús no tenía voto nazareno y el apóstol Pablo enseña esto con toda libertad porque seguramente los apóstoles y el Señor utilizarían el corte a la romana, que era el corte de aquella época. El corte a la romana todavía se lo puede pedir a algún peluquero viejo, no a los barberos, porque eso le van a hacer los dibujitos y el copetito parece jilguero, ¿no? Como cabecita negra porque le hacen el copetito acá. No, esos son los barberos. Pero si encuentra un peluquero antiguo y le pide córteme la romana, le va a hacer un corte bajito, ¿no? Que viene de aquella época, el estilo, ¿no? El corte a la romana. Es muy posible que los apóstoles tuvieran este corte, porque hasta el día de hoy no va a haber un judío ortodoxo con el cabello largo, varón. No va a haber. Lo que va a haber en el judío son las huedejas, que ya hablé la clase pasada, que son unas trenzas que se dejan crecer acá en las patillas, ¿no? Que también es una cultura del pueblo judío, ¿no? No tiene tampoco mucho que ver con la Biblia. Pero ellos se dejan esas huedejas que cuelgan acá unos rulos, pero el corte del varón judío es bien cortito. Hasta de cuando son chiquititos los varoncitos, los adolescentes, todos con el cabellito corto. No va a haber ningún judío con cabello largo, ¿no? Así que la cultura ya viene de esa forma, ¿no? Así que mal podrían tener los apóstoles que le hacen con unas melenas por acá, a Jesús también una melena por acá, ¿no? Un día le van a hacer con trencita, ¿no? O con colete, porque ¿no? Ahora también hay algunos viejos con la colita acá y se ponen la gomita o una hebillita. No, esto no tiene fundamento bíblico, ¿no? Bien, seguimos adelante, ¿no? Vuelvo a decir, no hay descripción de su cuerpo físico, pero sí tenía una naturaleza humana completa. Era lo único que no tenía pecado, no pecó, pero poseía un cuerpo físico. Mateo 26, 12. Podemos leer algún texto, también va a tener todos los textos. Mateo 26, 12. Dice, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. La mujer que ungió al Señor con aquella esencia de perfume, ella dice, dice el Señor, lo ha puesto sobre mi cuerpo, ¿no?
preparándome para la sepultura, porque era una costumbre de ungir a los muertos, a los cadáveres, ¿no? Se les ungía con diferentes esencias, perfumes, ¿no? Recordemos que las mujeres van a hacer esto, ¿no? Allá cuando el Señor ya había resucitado, llevaban esencias y cosas para ungir el cuerpo del Señor. Bien, acá estamos viendo que poseía un cuerpo físico, también poseía un alma racional, acá lo puse. Poseía un cuerpo, poseía un alma y poseía un espíritu humano. ¿No es cierto?, habitó en forma completa, ¿no? Por eso se le dice hijo de hombre, porque era en forma humana completa, naturaleza humana completa, no parcial, ¿no? Entonces tenía un alma, Mateo 26, 38. Mateo 26, el versículo 38. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Tenía cuerpo, lo dice para la mujer que lo unge con el perfume, y ahora dice, se refiere a su alma, que su alma estaba triste. Recordemos, ¿no es cierto?, cuál es la conformación del ser humano. Alguna vez lo vimos, ¿se acuerda que yo hice allí un dibujo, ¿no?, que es la parte exterior, carne, cuerpo, químicos, que pueden ser examinados en un microscópico o en un laboratorio, se pueden separar los elementos, fósforo, hierro, calcio, agua, bueno, son elementos físicos que se encuentran en la tierra, por eso Adán fue tomado del polvo de la tierra, los mismos elementos que conforman la carne y el hueso están en los elementos de la tierra, son los mismos elementos físicos, químicos. Ahora, el alma ya no puede ser examinada con rayos X, con aparatos. El alma es el asiento del intelecto, las emociones y la voluntad. Ese es el alma, ¿no?, de los seres humanos, donde asienta, es el nexo, el alma, el nexo entre el cuerpo y el espíritu. El alma no es indivisible del espíritu, no se separa nunca del espíritu, por eso cuando dejamos de vivir, vamos a seguir siendo conscientes, vamos a seguir pensando, recordando, sintiendo exactamente como lo hacemos en el cuerpo. Y esto hay fundamento bíblico, ¿no?, para corroborar esto, ¿no?, que salimos del cuerpo y seguimos siendo conscientes, no pudiendo comunicarnos con el mundo material, el mundo físico, pero vamos a seguir recordando, sintiendo, teniendo todas las emociones, todos los pensamientos que tenemos ahora dentro del cuerpo, porque el alma no se divide del espíritu. Vuelvo a decir, el alma es el nexo entre el cuerpo y el espíritu. El asiento es tripartita. El alma es tripartita. Emociones, intelecto y voluntad, ¿no? Jesús tenía emociones, después lo vamos a ver, se cansaba, necesitaba dormir, tenía hambre, tenía sed, tenía tristeza, se angustiaba. Jesús lloró, Jesús se alegró, tenía todas las emociones humanas. Entonces tenía el alma. Acá dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? A veces también se confunde alma y espíritu en la Escritura porque se usa indistintamente los dos elementos para mencionar el hombre interior. Porque el hombre está compuesto por hombre interior, que lo va a encontrar en las enseñanzas bíblicas, el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior está compuesto de dos partes, alma y espíritu. El hombre exterior, carne y hueso. Piel, órgano, lo que vemos.
¿no? Pero ahí viene la confusión, porque cuando la Biblia se refiere al hombre interior, utiliza indistintamente la palabra alma o la palabra espíritu, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Las dos conforman el hombre interior. ¿Entiende esto? Tiene duda, me pregunta, lo mismo la gente de las redes me mandan los comentarios, me pregunta para sacarse las dudas. Entonces, es como la palabra adulterio y fornicación, ¿no? Sabemos que el adulterio es cuando un hombre casado tiene relaciones íntimas con alguien que no es su cónyuge. Eso se llama pecado de adulterio, pecado inmoral. Ahora, fornicación es la relación íntima del soltero. Soltero fornica, el casado adultera. Los dos tienen que ver con relaciones íntimas, ¿no? Y los dos son pecados inmorales. Y la Biblia utiliza en el hebreo, en el griego, los dos términos para referirse al pecado inmoral. Por eso Jesús, cuando habla del divorcio, dice, no le es lícito al hombre dar carta de divorcio a su mujer, a no ser a causa de fornicación. Y ahí han inventado toda una mitología que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque han inventado que antiguamente se casaba el hebreo y quedaba en la casa de los padres, no sé si eran 6 meses, 3 meses, la novia quedaba en la casa de los padres, el novio en la casa de los padres, y que si en esa temporada que todavía no se habían unido íntimamente, uno de los dos iba con otra persona, fornicaba. Estaban casados, pero el matrimonio no estaba consumado porque se quedaban en la casa de los padres. Entonces, por eso Jesús dice a causa de fornicación. No, la palabra fornicación es un giro del idioma hebreo que habla de pecado inmoral. Es como cuando dice el pueblo fornicó tras de sus ídolos, ¿no? O el pueblo adulteró, ¿no? Se fue tras sus amantes, o sea, dice, ¿no? El pueblo adulteró, se fue tras sus amantes. Hablando de la idolatría, pero utiliza las dos palabras indistintamente, fornicar o adulterar, ¿no? Que se refiere al pecado inmoral, al pecado, ¿no es cierto?, de intimidad con otra persona. No se utiliza como la palabra alma y espíritu se utilizan indistintamente para referirse al hombre interior. El alma que pecare morirá. Lo va a encontrar en la Biblia, ¿no? Cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. Ah, sí, el espíritu vuelve a Dios. Pero podría haber dicho el alma vuelve a Dios y estaría bien, ¿no? Porque los dos se refiere al hombre interior, a la parte interior, a la que sobrevive a la muerte. Y esa parte interior está compuesta de alma y espíritu. Entonces es lógico que se use cualquiera de las dos para referirse al hombre interior. Y lo va a encontrar en el lenguaje bíblico. Y va a encontrar de la misma forma adulterio y fornicación que lo usan indistintamente para referirse a pecado inmoral. Ahora, si lo vamos a especificar, fornicación es el soltero y adulterio es el casado. Especificándolo. Y vamos a especificar el alma. Alma es el asiento, las emociones, la voluntad y el intelecto. Espíritu es el ser, la persona. El aliento de vida que tenemos adentro de este cuerpo. Ese es el espíritu, ¿no? Entonces, cuando morimos, el alma y el espíritu salen del cuerpo y son indivisibles, no se separan. No hay separación. La separación que hay es hombre interior y hombre exterior. Esa separación ocurre en la muerte. Y usted va a encontrar que por ahí alguno que murió salió el espíritu, dice, ¿no? Y oraron para que por allá Eliseo, para aquel chico que había muerto de la tsunamita, oró para que el espíritu vuelva, ¿no? Pero cuando se dice salió el espíritu y el alma. El alma no perece.
Por eso por ahí en alguna parte Jesús dijo, no temáis a los que matan al cuerpo, tened temor del que puede echar vuestra alma en el infierno. Ahí utiliza la palabra alma. Y está bien, vuelvo a decir, usar indistintamente cualquiera de las dos palabras, porque esas dos áreas, esas dos partes, conforman el hombre interior. ¿He entendido esto? Entonces Jesús tenía un alma, pero también poseía un espíritu humano. Lucas 23. Lucas 23. Aparte del Espíritu de Dios, pues también hay confusión con esto. Que yo le había hecho un cuadrito así. ¿Se acuerdan los hermanos, no? Cuerpo había puesto al círculo exterior, lo que se ve, lo que se toca, cuerpo. Alma al círculo intermedio, que es el nexo entre el cuerpo y el espíritu. Y espíritu, acá el centro, el ser, la persona, la esencia del hombre es el espíritu. ¿No? La vida del hombre está en el espíritu, no está en el cuerpo, no está en el alma, está en el cerebro, no está en la sangre, no está en el corazón, está en el espíritu. Morimos cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿no? Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, porque también hay mucha confusión, ¿no? Malos conceptos. Bueno, una vez me dijo uno, entonces cuando viene el Espíritu Santo, mi espíritu sale, ¿no? ¿Qué pasa con mi espíritu? No, si sale el espíritu está muerto. Lo tienen que enterrar, no, el espíritu no sale. El Espíritu Santo, vamos a ser más grande, este es el espíritu del hombre, ¿no? El Espíritu Santo viene a la par, por eso se llama la palabra griega paracleto, ¿no? Alguien que está al lado, consolador, dijo el Señor, alguien que viene al lado, viene a morar junto al espíritu del hombre. Le guía, le fortalece, le recuerda la palabra de Dios, le ayuda, etcétera, intercede por él, muchas cosas, operaciones que hace el Espíritu Santo. Pero viene a la par, nunca sale el espíritu humano, ¿no? Y cuando una persona es poseída, ¿no?, por demonio, en vez del Espíritu Santo, ¿no?, son demonios, espíritus demoníacos, espíritu inmundo, que vienen y habitan juntos, y a veces es tan grande la posesión que desalojan al espíritu humano. Entonces se ha dado caso que el espíritu humano queda suspendido y observa su cuerpo y sabe lo que le está pasando a su cuerpo, pero no tiene dominio sobre su cuerpo, fue desalojado, ¿no? Porque su cuerpo está poseído, muchas veces son legiones de espíritu que toman posesión del cuerpo. Y el espíritu humano muchas veces es desalojado, no del todo, porque hay momentos que recupera, vuelve, hay momentos que cuenta gente que ha sido liberada, que podía estar viendo todo lo que pasaba con su cuerpo, ¿no? Suspendido en algún lugar, en el aire, están viendo todo lo que pasa con su cuerpo. Pero no tienen dominio, porque están fuera del cuerpo. Pero están observando, están escuchando, están sabiendo todo lo que está pasando. Eso cuando son muchos los demonios que toman posesión de una persona. Pero vuelvo a decir, en el caso del Señor, del Espíritu Santo, nunca el espíritu del hombre es desalojado. Viene a la par, viene a estar junto. Entonces Jesús tenía espíritu humano y tenía el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? 23:46 dice así, de Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Vemos que él se refiere a su alma angustiada hasta la muerte, allá cuando oraba, y vemos que acá cuando él muere, encomienda el espíritu a Dios. Su espíritu sale del cuerpo. En la resurrección
su espíritu vuelve al cuerpo. No podía haber resucitado, ¿no? Pero en la muerte, el espíritu de él salió del cuerpo. El cuerpo estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, inerte, muerto, frío, con rigor mortis, y el Espíritu del Señor, junto con su alma, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice que fue allá a predicarle a los espíritus encarcelados, los que estaban allá en el seno de Abraham, creyentes que morían en fe, no iban al cielo, iban al seno de Abraham, un lugar de reposo, un lugar de descanso. No era el cielo no estaba habilitado. Jesús habilita el cielo para los salvos, ¿no? Pero primero desciende a ese lugar donde estaban seguramente David, Abraham, bueno, todos los antiguos, Noé, Jacobo, todos los que habían muerto en fe, estaban ahí. No podían ser atormentados, dice que estaban en un lugar que eran consolados. Allá fue a parar Lázaro cuando falleció. La historia del rico y Lázaro no es una parábola, es una historia real. Porque el Señor dice comienza diciendo había un hombre rico. Las parábolas son figuras retóricas, comparaciones. Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. ¿No? Había un mayordomo infiel, había un hombre que le faltó el pan a medianoche, le pidió a su vecino. Son figuras, comparaciones para revelarnos algunas verdades espirituales. Pero la historia del rico y Lázaro es una historia real, porque el Señor comienza diciendo había un hombre rico y había un mendigo llamado Lázaro. Y habla de la muerte de los dos, el incrédulo y el creyente. ¿Y qué sucede con ambos? ¿Y a dónde van a parar ambos? ¿Y qué pasa después que murieron y los enterraron en el cementerio? Dice, Lázaro, el rico abrió sus ojos y dijo, Padre Abraham, manda que Lázaro moje el dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Qué lengua? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo veía? Si el cuerpo de él lo enterraron en el cementerio. ¿Cómo se recordaba? Manda que alguien le hable a mis hermanos, tengo 5 hermanos para que no vengan en este tormento. Manda que alguien se levante entre los muertos y le predique. Se recordaba de todo la gente que quedaba en la tierra, parentela de él, la vida terrenal que había tenido. Le dice el padre, le dice a Abraham, tú recibiste tus bienes en vida y este recibió males, ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Manda que no se puede pasar, hay una cima grande y no se puede pasar de acá para allá y de allá para acá. ¿No? Entonces no podía aliviar su sufrimiento, pero él sentía sed, él sentía la lengua seca, él veía ya a Lázaro siendo consolado en un lugar de descanso, él estaba en un tormento, sentía el tormento, recordaba, se comunicaba y el cuerpo de él estaba en el cementerio. El cuerpo de Lázaro estaba en el cementerio, los dos estaban en el cementerio. Ahí vemos la parte indivisible del alma con el espíritu, ¿no? El intelecto, las emociones y la voluntad se fueron juntos con el espíritu. Entonces, después de la muerte nos vamos a conocer, vamos a recordar la vida que tuvimos, vamos a recordar los que se quedaron acá, nos vamos a conocer con los que están allá. Vamos a sentir, como sentimos en el cuerpo, vamos a sentir al salir del cuerpo. Vamos a poder comunicarnos, vamos a poder vernos en otra dimensión, no la dimensión material. Porque vamos a entrar en una dimensión espiritual. Pero en esa dimensión espiritual nos vamos a comunicar,
vamos a ver, vamos a sentir, vamos a pensar, vamos a poder hacernos entender porque el rico habló y Abraham le contestó, tuvieron un diálogo. Entonces, ¿qué hace Jesús en los 3 días que su cuerpo está allí en la tumba? El espíritu y el alma de él descienden ahí abajo al Seol, el Hades, lugar donde iban todos los muertos, creyentes y no creyentes, todos iban para ahí, porque ya lo hablé antes en clase pasada, ¿no? El diablo tenía derecho. El diablo tenía derecho sobre cualquiera que muriera, sea creyente o no creyente. Lo que no tenía derecho de atormentarlo, no podía. Ahí tenía una restricción, no los podía atormentar. Pero tenía derecho sobre todos los muertos porque la ley de Dios decía, el alma que pecare morirá. El diablo no, al tomar posesión de los muertos, no era homicida, porque la ley de Dios decretaba la muerte. El hombre, la muerte entró por la desobediencia, Adán y Eva. No era que el diablo mata a la gente. El diablo no era homicida. Se convirtió en homicida cuando mató a Cristo, porque Cristo era inocente. No pecó. Y al no pecar no podía morir. Entonces, cuando muere Cristo, el diablo se convierte en convicto, en homicida. Por eso dice que el Señor vino a juzgar. Le dijo a los discípulos, el príncipe de este mundo será juzgado. En la cruz fue juzgado. Porque el diablo lo elimina a Cristo y se convierte en homicida. Se declara homicida. Y pierde el derecho sobre los muertos en fe. Porque el Señor pagó el precio del pecado, murió por los pecadores. Entonces, cuando dice descendió y le predicó a los espíritus encarcelados, también la palabra predicó no quiere decir que fue a hacer una campaña y anunciar el evangelio, no. No, la palabra la escuchamos en vida. Le dijo Abraham al rico. Tienen a Moisés y los profetas, a ellos óigalo. Si no oyen a Moisés y los profetas, Moisés y los profetas era la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿No? Si no oyen la palabra, menos van a creer si se levanta alguien entre los muertos. Porque lo que pedía el rico, manda que alguien resucite y le avisa a mis hermanos van a creer y no van a venir acá. ¿No? Que escuchen la palabra. En vida escuchamos la palabra. El evangelio se escucha en vida. El plan de Dios se recibe en vida. No fue a predicar el evangelio. ¿Sabe qué dice la palabra predicar? Otro hebraísmo, otro giro del idioma. Fue a anunciarle que estaba consumado el plan de salvación. Que la obra del Calvario, la obra que por siglos esperaron los antiguos, que el Mesías vino y redimió del pecado, ¿no? Fue la expiación de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue a anunciar, ya está hecho, porque los que estaban ahí no podían saber lo que ocurrió en el Calvario. No podían saber que Cristo nació en Belén y vivió 30 años y fue crucificado y murió. Ellos no podían saber. Ellos murieron algunos de los antiguos creyendo en el Mesías que había de venir, pero no vieron, dice, no lo vieron. No pudieron disfrutarlo, no pudieron. ¿No? Entonces el Señor bajó allí a anunciarle que estaba cumplido el plan de redención. Y ahí trasladó a todos los que estaban ahí al cielo. Y a partir de la cruz, los que se mueren en fe se van al cielo, no van más para allá abajo. Ese abajo quedó departamento de los condenados, de los perdidos. Todos los perdidos van para abajo. Todos los salvados van para arriba, a partir de la cruz. Me quedo acá, Dios le bendiga, y ya está el pastor Pablo. Oramos al Señor, me pasé de vuelta 15 minutos, pero pedirle al Pablo que se pase 15 minutos. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y damos gracias en esta noche. Padre mío, encomendando la palabra que hemos compartido,
Señor, en cada corazón que caiga dando fruto y no en vacío, porque tu palabra, Señor, dice que nunca cae en vacío, sino hace aquello para el cual tú le envías. Ahora, Señor, bendice a los hermanos, amigos de las redes y la clase que estará ministrando el hermano Pablo. En el nombre de Jesús, amén y amén.